Bueno, hoy vamos a trabajar un tema que se llama anatomía del macho. Ya hemos trabajado anatomía de la hembra, hoy vamos a trabajar anatomía del macho. Lo mismo que hicimos con la vaca, como si hubiéramos partido un animal por la mitad para poder ver, digamos, que toda su estructura en, en la proyección. Yo les voy a enviar la foto al WhatsApp del dibujo para que no tengan que acercarlo. Y aquí arrancamos desde la porción inferior. Aquí vamos a arrancar al revés de lo que arrancamos con la hembra. Con la hembra arrancamos desde los labios hacia adentro hasta los ovarios. Aquí vamos a arrancar desde la zona de adentro hacia afuera. Tenemos los testículos. Los testículos son las gónadas masculinas. También vienen en forma par. Son dos. A pesar de que son dos, están contenidas individualmente, están separadas por una estructura llamada o denominada tabique escrotal, y están contenidos en una estructura llamada o determinada del escroto. Son dos, tienen dos funciones, una función citógena, que es la producción de espermatozoides, y una segunda función que es endocrina, que es la producción de hormonas, específicamente los andrógenos como la testosterona en los machos. Entonces al producen esa hormona que es la que hace que los machos sean machos. Normalmente el peso de los testículos equivale al 1% del peso normal en toros, del 0.9 al 1% de su peso corporal. Se necesita una característica y es que deben tener simetría bilateral. Un testículo debe ser espejo del otro testículo. No sirve que haya uno más grande, que haya uno más pequeño, deben ser simétricos iguales. Y hay una zona que se continúa con el tabique escrotal, que es el rafé medio, que es el que divide el escroto. Ese rafé debe estar bien marcado porque es el que determina o el que hereda el ligamento suspensorio en las ubres de las hembras. Entonces, también el hacer el análisis o la observación de los machos puede determinar cuáles son las características que pueden heredar unos determinados padres a sus hijas en cuanto a conformación de ubre. Cada testículo está contenido individualmente. El tamaño depende de la edad, de la raza y del desarrollo corporal. Entonces hay animales que tienen testículos mucho más grandes, es el caso por ejemplo de las razas criollas colombianas, tienen un perímetro escrotal mucho mayor, producen muchísimo más espermatozoides. Es importante esto del tamaño de los testículos porque el hecho de que haya más tamaño de los testículos quiere decir que hay más área o más perímetro testicular, y al haber más perímetro testicular hay mayor probabilidad o posibilidad de producir espermatozoides. O sea, sí es importante tener testículos grandes. Están cubiertos por la túnica vaginal común y por la túnica vaginal propia, por la túnica de Dartos, que es una proyección del peritoneo. ¿Qué más les puedo decir yo de esto? Los testículos deben estar 4 grados por debajo de la temperatura corporal, más o menos 4 grados por debajo de la temperatura corporal, para poder hacer el ejercicio o la producción de espermatozoides. Después, ahora en los siguientes videos vamos a hacer unos dibujos explicando cuáles son los mecanismos que hay para los procesos de termorregulación de los testículos. Entonces, aquí está el anillo inguinal. Por el anillo inguinal pasa el cordón espermático. El cordón espermático está compuesto por el conducto deferente, por las venas testiculares, las arterias testiculares, los conductos linfáticos, las fibras nerviosas y un músculo, unas fibras musculares llamadas o denominadas músculo cremaster interno y externo. La función de cada una de ellas: entonces el conducto deferente
transporta espermatozoides. La arteria testicular transporta sangre oxigenada. La vena testicular transporta sangre con CO2. Los vasos linfáticos transportan la linfa y todos los productos de desecho que van a ser descartados o reutilizados en el organismo. Las fibras nerviosas, el nervio testicular, pues es la que registra todos los estímulos que pueda haber o no en la zona de los testículos. Y esas fibras musculares o los músculos cremaster interno y externo cumplen una función muy importante, que es la de elevación o descenso de los testículos, y es una de las acciones que hay para hacer los procesos de termorregulación. Más adelante lo vemos un poquito más claro para que lo entiendan, pero ese músculo lo que hace es elevar o descender los testículos, y ya explicamos cuál es su función. Hay una proyección de piel que recubre los testículos, ya dijimos que es el escroto. Tiene una serie de vellosidades y unas fibras, unas terminaciones nerviosas que determinan si en el ambiente hay calor o frío. Dependiendo de la temperatura del ambiente, entonces los músculos cremaster interno y externo se relajan y descienden los testículos, adelgazan la pared del escroto y los testículos se alejan del orificio inguinal o del abdomen del macho, permitiendo que haya mayor liberación de calor y mayor distancia entre el cuerpo y los testículos, para poder mantener la relación más o menos 4 grados por debajo de la temperatura. En los momentos que hay frío, el músculo cremaster interno y externo lo que hacen es elevar los testículos, acercarlos al abdomen, disminuir la distancia que hay entre el abdomen y los testículos, engrosamiento de la pared del escroto, impidiendo la pérdida de calor y manteniendo la temperatura para que no se baje mucho la temperatura de los testículos y lograr mantener los 4 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. Entonces digamos que hay muchos mecanismos. Este es el de elevación y descenso de los testículos para ensanchamiento o adelgazamiento de la piel del escroto, que permite mayor distancia, menor distancia, más fácil pérdida de calor o menos facilidad de pérdida de calor. Un mecanismo que es ese, que es el de los músculos cremaster interno y externo. Seguimos con el anillo inguinal. Tendremos que trabajar con este dibujo. No sé cómo hacer porque necesito hacer unos videos diferentes y tengo que hacer unos videos después, entonces creo que vamos a mirar a ver cómo trabajamos. Tenemos el conducto deferente, que es el encargado de transportar los espermatozoides, los pone aquí en la uretra. Tenemos las vesículas seminales. Todo esto que tenemos acá en la parte de encima se llaman las glándulas anexas. Después las vamos a ver en la anatomía microscópica más profundamente y cada una de sus funciones. Las vesículas seminales son lobuladas, son las más grandes, aportan el 50% del volumen del eyaculado. Tenemos la próstata, que también cumple unas funciones de producción de unos nutrientes para el material seminal. Las glándulas bulboretrales o de Küppers, que están en la parte de acá, secretan una fracción preespermática. Su función es la de limpiar la uretra y lubricar la uretra. Tenemos una serie de músculos acá que se llaman el músculo bulboesponjoso y el músculo isquiocavernoso. Si alguno de ustedes ha comido caldo de raíz o caldo de ministro, esto es lo que se come uno. La raíz es supuestamente la raíz del pene. Estos músculos son los que se fijan a las tuberosidades isquiáticas, como no sé si recuerdan en los videos que hicimos de las vacas, está también la cadera, están los isquiones, y este músculo isquiocavernoso se adhiere ahí a la porción final de los isquiones y es el que ancla al pene. Y el músculo bulboesponjoso, de ahí hacen el famoso caldo de raíz o caldo de ministro. El pene del toro, del cerdo, del cabro y del ovejo o del carnero son fibrosos. Quiere decir que cuando hay irrigación de sangre al pene, él no aumenta en tamaño ni en diámetro un poquitico, ¿sí? Entonces simplemente hay una estructura acá que se llama el asa sigmoidea o la flexura del pene. Simplemente cuando el pene es llenado de sangre, lo que hay es que esta flexura se pierde y prácticamente lo que pasa es que el pene se proyecta y
sale por el orificio prepucial. Y aquí aparece un músculo que se llama el músculo retractor del pene, y su función es la de, después de que haya habido una proyección del pene, ¿sí?, él es el encargado de nuevamente retraer el pene a su estado natural para que entre dentro del prepucio y se vuelva a formar el asa sigmoidea, y ese es el estado de reposo del pene. Digamos que eso sería hasta ahí. Aquí tenemos la uretra pélvica, está dentro de la pelvis, y después de que sale aquí ya de la zona pélvica, se llama la uretra peneana, que va hasta el final o hasta la cabeza del pene, donde está el proceso uretral. Se me olvidó ponerles ahí, ya les pongo. Proceso uretral. Proceso uretral. Digamos que ese sería el esquema más o menos cortado del animal. Aquí les tengo el riñón, aquí están los uréteres donde llega la orina a la vejiga, por aquí orina. Entonces digamos que en la uretra pélvica, hasta aquí, hasta este punto, lo llamaríamos el aparato urogenital del macho. Y de aquí para atrás sería solo la parte genital, porque solamente el transporte de los espermatozoides, hasta el momento de la eyaculación. Bueno, entramos a una porción que se llama la porción libre del pene, pues porque está libre, se llamaría el cuerpo del pene. Aquí estaría el cuello del pene y estaría la cabeza del pene. Hay variaciones en la forma o conformación de la cabeza del pene de los machos. Entonces, por ejemplo, sabemos que el cuello de la cerda es en forma de espiral, y al ser en forma de espiral, el pene del macho también es de forma espiral. Prácticamente el pene del macho se acopla en el cervix de la cerda para hacer el proceso de eyaculación. Quiere decir que la eyaculación se llama intracervical. En caprinos, en ovinos y en bovinos, la eyaculación es transvaginal, o sea, dentro de la vagina. En el cerdo sí sucede en el cuello. Y nosotros hacemos la inseminación artificial y depositamos el material seminal o el semen en forma intrauterina, dentro del útero. Avanzamos más allá del cuello y ahí es donde depositamos el material seminal. Es como para que se vayan haciendo a la idea de algunos términos y algunas palabras que puede uno leer o encontrar en el momento que esté en la literatura. Encontramos una porción libre que se llama el prepucio. Ese prepucio es de un epitelio cúbico estratificado. Tiene unas glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, junto con la orina, el material seminal, se van diluyendo y conforman una secreción característica que se llama esmegma prepucial, y es el que le da el olor a berrinche o el olor al prepucio. No debe estar presente. Es normal que a los machos se les haga unos lavados prepuciales constantemente, y al hacer los lavados prepuciales constantemente pues mantienen ese epitelio mucho más limpio. ¿Por qué les comento esto? Porque este es un sitio donde se alojan las enfermedades venéreas en los bovinos. Ahí es donde se almacena la tricomona o la vidriosis, y en el momento en que la porción libre del pene está contaminada, cuando el toro salta a una vaca, la va a contaminar y le va a transmitir estas enfermedades venéreas que me generan o bien sea momificación fetal o maceración fetal. O sea, voy a tener pérdida de las crías. Es tratable, se puede tratar con antibióticos y con tratamientos, pero pues la idea no es estar tratando animales, sino más bien tener animales limpios. Un lavado prepucial en los toros se debe estar haciendo por lo menos una vez al mes, para mantener el prepucio en buenas condiciones y que no albergue ahí bacterias o patógenos. Y tenemos el orificio prepucial, que es donde termina el prepucio. En cerdos encontramos lo siguiente. En cerdos, aquí en la parte del prepucio, hay una cavidad que se llama el divertículo suburetral. Divertículo suburetral, como en la hembra, ¿sí? Y ese es uno de los causantes también
que el cerdo o el macho eh, produzca ese olor característico a berrinche en la carne. Hay dos características, una esta divertículo suretral y la otra una hormona del macho denominada o llamada androsterona. Por eso es tan importante en machos, cerdos o porcinos el proceso de castración. En otros machos, si yo no castro, pues la calidad de la carne varía, pero no hay acumulación o esa aromatización y saborización de la carne. En cerdos sí. Entonces, a causa del divertículo suretral y de una hormona denominada androsterona, son las encargadas de producir u odorizar la carne. Un macho o un berraco debe ser castrado por lo menos unos 2 o 3 meses antes del sacrificio. Si usted sacrifica un cerdo y prepara la carne de ese cerdo de un berraco sin haberle dado el tiempo para que el animal se haya desodorizado, prácticamente cuando usted cocina la carne es como si usted estuviera en un orinal de una cantina un viernes de quincena. Esa vaina huele a orines. Yo nunca he probado los orines, pero dicen que lo que huele sabe, esa vaina de saber, entonces prefiero no probarlo. Entonces por eso es tan importante la castración en cerdos. Alguna literatura habla de la alimentación y a pesar de no tener un animal castrado, sino un animal entero, que sí que tiene los testículos. Cuando yo hablo de un animal entero es que tiene los testículos, no ha perdido los testículos. Alguna literatura habla del cambio de alimentación en los cerdos y al producir ese cambio de alimentación puedo desodorizar el cerdo. Es muy complicado, tocaría tener una planta de concentrado uno para uno saber exactamente qué es lo que va a suministrar a los animales, pero pues le tocaría a uno balancear la dieta y al balancear la dieta pues podría determinar si el animal se desodoriza o no se desodoriza. Esas digamos que ya son palabras un poquito mayores para explotaciones más grandes donde manejan su propia alimentación. Podrían hacer un balanceo de la dieta y haciendo ese balanceo de la dieta puede ser como interesante el ejercicio de pronto no castrar los animales, porque ustedes entenderán que un animal entero llega mucho más rápido a su peso final. La presencia de los andrógenos hace que haya desarrollo muscular y ese desarrollo muscular lo catapulta un poco a que llegue más rápido a su peso final.